Podemos abrir, mis queridos hermanos, nuestras escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ir recordando un poco el contexto de nuestra serie de Primera de Timoteo. Hemos estado aprendiendo un poco acerca de esta carta que fue escrita por allá por el año 62 y 67 después de Cristo, ¿no? Vamos a dar un pequeño contexto acerca de esta carta y a quién fue escrita. Recordamos que la carta fue escrita a Timoteo, que era un pastor de la iglesia de Éfeso, hoy Turquía, ¿no? Fue escrita por el apóstol Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, ¿no? Antiguo judío, fariseo y muy reconocido perseguidor de cristianos. Es irónico, ¿no? Que hoy tenemos en las escrituras un libro que fue escrito por un anterior enemigo de la fe, ¿no? Este hombre luego sabemos que fue converso al cristianismo cuando Jesús se le apareció en Damasco en el libro de Hechos. Esa conversión fue tal que ese fiero guerrero que estaba en contra del cristianismo se terminó convirtiendo en un fiero guerrero cristiano, digámoslo de esta manera, ¿no? Viajó por varias ciudades reconocidas del mundo grecorromano como Filipos, Corinto, Tesalónica, Éfeso, ¿no? Todo con la intención de, posiblemente él lo veía algo así como que, bueno, ya que yo realmente fui un fiero perseguidor de cristianos, ahora voy a ser un fiero cristiano. Voy a empezar a hacer las cosas por el Señor, ¿no? Y empezó a plantar iglesias en el primer siglo después de Cristo, entre los años 62 y 67. Nos encontramos entonces en esta primera carta que le hizo a Timoteo. Quienes no recuerden, Timoteo fue pues un pupilo de él, discípulo de Pablo. Y Pablo dejó a Timoteo en Éfeso como pastor de la primera iglesia en Éfeso. Recuerden el templo a Atenas, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba ya en Éfeso. Y pues hubo gran dificultad para Timoteo para iniciar esta obra allá, porque había mucho paganismo, otras religiones que atacaban, incluso adentro, ¿no? Tenía él dificultades. Timoteo, pues pastor de la iglesia cimentada en Éfeso, el apóstol Pablo lo anima en esta carta, ¿no? Lo exhorta, le encarga a Timoteo a cuidar esta iglesia, le advierte contra los falsos maestros que están dentro y fuera de la iglesia, le advierte, o mejor dicho, le instruye a mantener la sana doctrina en la iglesia, el deber propio, ¿no? De que deben los hombres y las mujeres tener dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Y más recientemente, que es el tema que hemos estado abordando en estos últimos domingos, empezó a hablar un poco acerca de los dones y actitudes que la iglesia debe apreciar, valorar, mantener, ¿no? Los hemos estado hablando. Y cuidar también, especialmente si se encuentra en hermanos que anhelan el obispado, ser ministros, ser pastores, ¿no? Ser reverendos y demás, presbíteros, diáconos. El servicio pues al Señor como ministros de su palabra. Eso es lo que le está ahora instruyendo Pablo en este capítulo 3 a Timoteo. Si tú quieres tener más ayuda, que otros pastores, diáconos, presbíteros vengan a ti, ancianos, esto es lo que debes mirar en ellos, para que ellos sean actos, ¿no? Y desde luego vimos y concluimos que estas actitudes, estos dones espirituales, no solamente iba dirigido a este tipo de personas, sino que todos nosotros, como personas, como creyentes, como hijos del Señor, deberíamos poseer esas actitudes o empezar a practicarlas, ¿no? Las vimos todas ellas y estuvimos hablando un poco de eso. En este capítulo 3, por donde vamos hasta ahora en la carta, Pablo ya ha mencionado estas cosas que lo hemos visto los domingos pasados. Empezamos desde Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto. Y vimos y concluimos que no solamente los obispos deberíamos tener estas actitudes, nuestros dones, sino también todos, como iglesia, como civiles, ¿no? Deberíamos ser hospedadores, deberíamos ser aptos para enseñar. Si no estamos casados con una sola mujer o con un solo hombre, deberíamos pues demostrar esa fidelidad que era lo que demostrábamos y decíamos y hablábamos, que no necesariamente el ministro debe estar casado, pero el estar casado era una prueba de su fidelidad, ¿no? Pero como soltero también se debía demostrar esto, ¿no? Y así sucesivamente, irreprensible, que no fuera alborotador ni pendenciero, ¿no? Decoroso, prudente. El versículo de hoy nos dice más. Esta es una coma que continúa de la siguiente manera: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, ¿no? Este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Esta semana me ocurrió algo interesante. Un buen amigo mío, que no tenía posiblemente mucho conocimiento de las cuestiones que se manejan dentro de la iglesia, conoció a un pastor y este pastor era soltero. Me hizo reír un poco su comentario, porque dentro de su desconocimiento que le parecía extraño ver a un pastor soltero. Él decía, pero qué raro, que ver un pastor soltero así es la primera vez, ¿no? Que no estuviera casado. Me resulta interesante porque esto me hizo creer que fuera de nuestro contexto, entre las personas que están allá afuera, lejos de la iglesia, quizás algunos, hay personas que posiblemente creen que todo pastor de la iglesia debería estar casado, ¿no? Y es curioso porque el pasaje que hoy tenemos, que es continuo, ¿no? Se va continuando, nos menciona que debería estar casado con una mujer, ¿no? Es interesante esa coincidencia que ocurrió allí. Es aún más interesante sabiendo que en las escrituras el apóstol Pablo lo sugiere de esta forma, ¿no? Lo sugiere como algo que examinar al momento de considerar a alguien para el oficio, ¿no? Que esté casado con una sola mujer. Y sabemos que esto tiene que ver con muchas cosas relacionadas con la fidelidad del hombre. Por eso, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos explicando que no necesariamente el hombre debía estar casado para ser pastor, que lo que acá Pablo nos está diciendo, nos está enseñando es que se debe demostrar que este hombre es fiel, que no solamente es fiel a su esposa, sino también fiel a la iglesia, a su oficio, ¿no? A todas estas cosas, fiel a su vida incluso, ¿no? Un hombre íntegro, básicamente, ¿no? Porque es un hombre que está por ahí de casa en casa, como quien dice, ¿no? Que se la pasa pues de mujer en mujer, ¿no? Pues poco podría demostrar ese nivel de fidelidad, ¿no? En ese punto. Por eso Pablo sugiere siempre, bueno, si es casado, pues mejor, porque está demostrando, está rindiendo cuentas, ¿no? De alguna u otra manera. Vemos entonces que Pedro pues da una serie de instrucciones a Timoteo. Le dice básicamente, si desean escoger a un hombre que anhela servir oficialmente al Señor por medio de un cargo honorífico como el de pastor, presbítero, diácono, que son los que manejamos hoy nosotros, debe ser capaz de tener dominio propio, ¿no? Palabra difícil porque muchos hoy día no poseemos esto, ¿no? Nos dejamos llevar por muchas cosas, por el alcohol, nos dejamos llevar por la vista, ¿no? Cuando vemos allá afuera a otras mujeres y demás, nos dejamos llevar por muchas cosas, adicciones. Pablo pues continúa su exhortación en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 3 y este es el pasaje que hoy vamos a estar estudiando. Una serie de dones o actitudes que deben evitarse en quien aspire al ministerio, pero no solamente eso, sino también todos nosotros deberíamos mantener estas actitudes. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible
no avaro, ¿no? Estos no son simples requisitos externos o morales por cumplir. Pablo está revelando algo más profundo acá, que el corazón del pastor debe estar gobernado por el Espíritu y no por los impulsos de la carne. Hemos estado hablando de ese contraste alrededor de nuestro tiempo como iglesia, ¿no? Que hay un contraste muy amplio entre nuestro espíritu y nuestra carne. Lo que nos tiende a pedir la carne son los placeres de este mundo, que sí son muy buenos muchas veces, pero cuando es desmedida ese placer, cuando se busca desmedidamente, pues se convierte en algo nocivo, ¿no? Mientras que el espíritu, una vez es restaurado por el Espíritu Santo, que lo hemos visto, ¿no? Entonces este espíritu va a querer otras cosas que son opuestas, ¿no? Por ejemplo, una persona que era adicta al alcohol, cuando es recibida por el Espíritu Santo, pues ya no quiere o se aleja, empieza a alejarse de esta adicción. Pero la carne sigue queriendo estas cosas. El espíritu quiere alejarse de ellas. Ya dice, no, ya no voy a tomar tanto. Voy a tomar, pero no tanto, con excesiva, pues, imprudencia, sino que voy a tratar de dejarlo. Entonces está ese contraste una vez uno se convierte al cristianismo o se convierte al Señor. Y es eso a lo que está diciendo acá o a lo que está tratando de atajar aquí el apóstol Pablo. No dado al vino. Cuando dice no dado al vino es que no tomes, como algunas iglesias tratan de manera legal o legalista, tratar de enseñar. Hay muchas iglesias allá afuera que la hemos visto, es que no se debe tomar. Eso es malo. Pero sabemos que esto no es malo. Y principalmente tenemos el primer ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, convertía el agua en vino. Y cuando iba al matrimonio y se servía este vino, la gente decía, uy, qué buen vino. Está buenísimo. ¿De dónde habrá salido? Faltaba que el Señor dijera, no, eso es agua. Pero era vino, ¿no? Según las escrituras. A él incluso se le acusó de bebedor y comedor, comelón, ¿no? Las escrituras lo mencionan de esta forma, se le acusaba de bebedor y comelón. Él iba a fiestas, bebía, comía, hacía estas cosas. Pero algunas iglesias hoy quieren dejar esas cargas de decir, no, no bebas. Pero esto también es malo, que no es que no se deba beber, lo que no se debe es el exceso, ¿no? El llegarse al alcoholismo o a la borrachera, que es lo que está apuntando aquí el Señor. Básicamente, ni siquiera es la borrachera en sí misma, sino el perder razón del cuerpo, el perder dominio de uno mismo, ¿no? Ese es el problema principal de la bebida en exceso. Es eso lo que trata nuestro Señor de evitar en nosotros. Tengamos dominio propio. Hay veces que hemos visto historia y escuchamos historias de personas que dicen, pues que yo no sé lo que hice la noche anterior. Si me acosté con una persona o hice esto, aquello, no me acuerdo. Porque pues me borré, dice, ¿no? Es esto lo que trata el Señor de evitar. Ten dominio propio. No te descontroles. Puedes beber, pero no al punto de perder la capacidad de incluso recordar lo que hiciste, porque entonces te vas a arrepentir luego, ¿no? Vas a hacer cosas que luego dices, uy, no me acuerdo. Hice todo esto, dañé aquello, o la película esta que algunos quizás vieron que pasó ayer, que uno incluso amaneció con un tigre. Oh, imagínense ustedes ese nivel de... A eso trata de llamarnos el Señor y el apóstol Pablo. Esto no significa una prohibición absoluta, sino una advertencia clara contra el abuso del alcohol. Es decir, cualquier sustancia o comportamiento que nuble el juicio, ¿ya? La embriaguez era común en los cultos paganos, era común en aquellos tiempos. Pero acá el apóstol Pablo nos dice, un siervo del Señor debe estar siempre sobrio, con dominio propio. No es que no pueda beber, puede beber, pero no debe ser una persona pues borracha, ¿no? En ese sentido, perder dominio del cuerpo, ¿no? Proverbios capítulo 20, versículo 1, estos son los proverbios del rey Salomón que nos dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio.
Aquí el rey Salomón nos está diciendo, bueno, si ustedes quieren ser sabios, quieren ser personas pues que sean prudentes, modestas, pues no deben tomar en exceso, ¿no? Eso es lo que está tratando de decirnos el rey Salomón. Seguimos con no pendenciero. Este apunta a alguien que no es o que es violento y propenso a discutir o levantar la voz. Una persona que le gusta la pelea, ¿no? Que le gusta echarse golpes. Acá nos dice que el pastor no puede ser alguien que impone con la fuerza, sino que persuade con la verdad y el amor que le debe caracterizar. Imagínense que acá hubiera un pastor peleón, que yo me pusiera a buscar problemas con todos. Esta iglesia no duraría. Bueno, yo no voy a aguantar a este hombre, yo me voy para la broma. Aquí no sigo. Este hombre quiere hacer las cosas a su modo, pues que se quede con la iglesia. Y lo dejamos solo, ¿no? Es importante, mis queridos hermanos, que si bien es cierto, muchas veces hay que pelear, que a veces es necesario. A veces es necesaria la pelea. Se debe evitar ciertamente. Y hemos hablado un poco acerca de ese contexto también, que cuando se debe ir a las armas, se debe ir a las armas. Pero acá nos dice las escrituras, el apóstol Pablo y nuestro Señor, que donde pues se debe evitar primero, hasta que ya no haya opción, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25. Esto es algo que ya habíamos leído antes. Es una reafirmación del apóstol Pablo para Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿no? Fíjense esto está hablando acá de las personas que estaban en contra de Timoteo, los falsos maestros, ¿no? Que estaban tratando de destituirlo de alguna manera, porque recordemos que Timoteo era un pastor joven, una persona que posiblemente algunos querían comérselo. Decía, ay, este es un muchacho, ¿qué va a saber él? Vamos a sacarlo, ¿no? Nos quedamos nosotros con la iglesia de él, ¿no? Y claro, Timoteo al ser joven, una juventud que cuando una persona es joven lo que lo caracteriza es pues ser aguerrido, ¿no? Bueno, tengo que demostrar más que soy joven, no me puedo dejar, me voy a pegar con esa gente, ¿no? Entonces Pablo ya sabiendo la juventud de Timoteo, le avisó, trata de no contender. Mantén pues la paz, sea amable para con todos. Ciertamente sea acto para enseñar, porque allí, le dice Pablo a Timoteo, es cuando vas a demostrar que no eres tan joven. Porque la sabiduría no viene con la vejez. La sabiduría viene por el temor al Señor, ¿no? Que lo hemos visto y leído. Ten mansedumbre y corrige a los que se oponen. Ahora, mencionamos mucho acerca de la mansedumbre, que algunos acá a veces confunden con la palabra menso. Y yo les he dicho muchas veces, sean mansos, no sean mensos, ¿no? Porque la mansedumbre no es ser una persona débil o vulnerable, sino una persona que con mucha firmeza se mantiene en paz y mantiene la paz, ¿no? Ese es ser manso. Y dice que con mansedumbre pues es necesario corregir a los que se oponen. Imagínense ustedes que una persona viene a enfrentarse a ustedes. Imagínense este escenario de manera individual. Y él viene con mucha furia y con toda esa actitud de decir, yo tengo la razón, tú no la tienes, ¿no? Y tú vas y te le plantas y de la misma manera, no, tú no la tienes, yo la tengo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Eso no se termina nunca. Uno de los dos dice, no, ¿no? Pero imagínense que ustedes tratan este problema con mansedumbre. Les aseguro, mis queridos hermanos, que esa persona se cansa primero. Dice que no, usted no quiere ni pelear ya. No, mejor me voy, ¿no? Antes se calma. Es así como deberíamos hacer todas las cosas. Ahora es cierto, ¿no?
Hay una película por allá que hemos visto algunos, que por cierto es de una denominación cristiana, que iba a la guerra y no llevaba el arma. Él decía, no, yo voy a mantener la paz. Ahora, si le llega un soldado con un rifle y él sin rifle, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ay, es que él es manso, mejor no lo mato. Sigamos adelante. No, lo acribilla. Ahí posiblemente, ahí no posiblemente, ahí es necesario ir a las armas, ir con furia, ¿no? Para defender una nación. Es verdad, es cierto. Ahora, la mansedumbre acá está hablando de otros escenarios, obviamente. Por eso es importante saber que, pues cuando es necesario ir a las armas, es necesario ir a las armas. Cuando es necesario defender una casa, es necesario defender una casa, ¿no? Entonces, para que hagamos esas distinciones. Seguimos con el no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, el no avaro, ¿no? El ministerio que nosotros ejercemos en la iglesia es una plataforma para enriquecimiento ciertamente espiritual y también personal, ¿no? Y hemos visto que los que aman el dinero de forma desmedida son mencionados en las escrituras como los lobos, ¿no? Lamentablemente, esto no es nuevo. En la antigüedad también ocurría. Pero lo que está tratando de decir acá el Señor no es que no se busque el dinero. Así como los otros temas hemos hecho estas distinciones. No es malo tratar de hacer dinero. No es malo tratar de pues buscar mejor alivio financiero, una tranquilidad financiera si se quiere, ¿no? El problema está acá con el que no puede dormir porque no lo consigue, ¿no? Esa es la ambición desmedida. No es malo ser ambicioso. Lo malo es ser desmedidamente ambicioso. Que no pueda dormir la persona si no tiene, o si no es millonario, si no tiene el carro de último modelo que estaba buscando, ¿no? Es ahí el problema. Por eso hago la distinción. Porque si leyéramos las escrituras de manera literal, pues estaríamos en graves problemas, ¿no? Porque diríamos y nos estaríamos refiriendo, estaría haciendo yo acá una enseñanza, perdónenme a los políticos de esta rama, pero sería una enseñanza bastante izquierdosa, que está tratando de decir que ser rico es malo, y ser rico no es malo, ¿no? La ambición no es mala. Lo que nos está tratando acá de decir el Señor, por medio del apóstol Pablo a Timoteo, no es que no se busque la riqueza, es que, caramba, se pueda dormir si no se consigue, ¿no? En Tito, capítulo 1, versículo 7, esta es otra carta de Pablo enviada a otro discípulo, Tito. Le dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en primera de Pedro, este es Pedro, en capítulo 5, versículo 2, apacentar la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta es otra parte de las ganancias deshonestas, de la ambición. Porque el problema de aquellos que son desmedidamente ambiciosos van a terminar en ubicar ganancias deshonestas. ¿Y qué son las ganancias deshonestas? Para aquellos que no están del todo entendidos de este término, ¿no? Para darles algún tipo de ejemplo, es cuando tú estás con muchas ganas de hacerte millonario y llega alguien, tengo una idea para ti que te va a hacer millonario de la noche a la mañana. ¿Qué te parece si yo te doy una maleta? No tienes que revisarla, pero vas y viajas de un país a otro y la dejas en cierto sitio. No vayas a decir que hay en la maleta, tú dices que hay ropa. Pero ya uno que tiene cierta malicia y cierta edad, ya uno sabe lo que hay en esa maleta. Y no es bueno, ¿no? Pero uno, por ambición deshonesta, por ambición y querer ganar rápido y ser millonario rápido, dice, hágale, yo le doy, yo lo envío, yo lo llevo, ¿no? Y luego vienen las consecuencias que ha pasado y seguirá pasando para aquellos que procuran estas cosas, ¿no? A eso me refiero, mis queridos hermanos, con ganancias deshonestas, apartarse de estas cosas. Si Pablo en el primer siglo
62, 67 antes de Cristo, nos está diciendo esto, porque ya para entonces ocurría. Ya para entonces habían personas que estaban procurando este tipo de ganancias. En las escrituras se habla de un peso, balanza, que era lo que usaban anteriormente para contar y demás y equilibrar, ¿no? Y hacer ventas. Te decía que habían pesos ya corrompidos. Los elevaban un poco para que cuando tú pusieras un dinero reflejara otra cantidad, ¿no? Y así vendían más y se hacían, pues, tenían sus riquezas de manera errónea porque estaban estafando, ¿no? A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Es importante decir, pues, que aspirar a mayor ganancia nunca está mal. Sí que está mal el proceso, ¿no? O el método, digámoslo de alguna forma, cuando es deshonesto, cuando se trata de estafar a alguien, cuando se trata de hacer pues algo que inflinja a los demás para tener uno ganancia. Es allí donde nos está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado. Por último tenemos amable, apacible. Estas cualidades, a pesar de que hoy día las personas lo vean como algo de debilidad, de que no funciona, de que no hay que ser amable, de que no hay que ser apacible, ciertamente es un fruto del Espíritu Santo en la vida de quien ha sido transformado. Pablo nos dice que el que sea buen líder o gran orador, estas cosas son importantes, pero no son tan importantes como ser una persona pues buena, un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 3 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjense todas estas cosas que mencionó Pablo y termina con la siguiente frase. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el Señor nos dice que si nosotros hacemos uso de estas actitudes, no hay nada que las contenga o que las limite, ¿no? O que diga, oye, no debe ser estas cosas, ¿no? Cuando sí lo hace, por ejemplo, para el matar, para el estafar, para el ser infiel, ¿no? Los mandamientos del Señor tienen leyes contra estas otras cosas. Matar, ser infiel, dar falso testimonio, no honrar a tus padres, ¿no? Pero al contrario también nos dice que si somos benignos, si somos pacíficos, con paciencia, con amor, con templanza, con mansedumbre, para estas cosas no hay ley, nos dice el Señor. De hecho, si lo haces, pues genial. Para ti no hay nada que decirte. Como un profesor que dice, bueno, para ti hay algo que debemos corregir, que estás haciendo una sesión en serio, por ejemplo. Pero para el otro, que es una persona, pues, con mucha paciencia, nos dice que no hay ley. No hay ley, no debe ser tan paciente, ¿no? No nos dice que hay una ley contra estas cosas. ¿Por qué Pablo, pues, está dando estas instrucciones, ¿no? Porque estas cosas ciertamente estaban sucediendo en su tiempo. Y quiero que se den cuenta de algo muy importante, que es algo que, pues, obviamente es notable si leemos las escrituras. Hoy estamos en el año 2025. Estamos hablando que hace 2025 años aproximadamente, el hombre seguía siendo el mismo, seguía cometiendo los mismos pecados, ¿no? Seguía siendo un estafador, seguía siendo un infiel, seguía siendo contencioso, ¿no? Esto debería decirles algo muy importante, porque algunos quizás vemos noticias y documentales que nos dicen que el hombre anteriormente era un otro tipo de hombre, ¿no? Hasta una figura diferente, no sé, corvadito, con más pelo, ¿no? Y demás. Pero las escrituras nos están diciendo que hace 2025 años el hombre seguía siendo el mismo, pecador, ¿no? Y aquí viene una verdad pues crucial para todos los que estamos escuchando hoy acá, este sermón. El pecado pues
ciertamente no es algo pasajero. Lo sentimos de esta forma, ¿no? Nuestros hijos nacen, lo primero que se le debe enseñar es a compartir, porque de inmediatamente, a medida que va creciendo, ya es una persona egoísta. Ya es una persona envidiosa cuando ve a otro niño que tiene otro juguete que él quiere y yo lo quiero, ¿no? Se lo quita. ¿Qué es lo primero que se le debe enseñar a un hijo, sino a compartir primero, ¿no? Tú no le enseñas, no, tienes que ser egoísta, eso es tuyo, eso no se lo deja a nadie, ¿no? Ya él inmediatamente nace con ese pensamiento, ¿no? Ya él de entrada es pecador. Exacto. Ahora, esto es muy importante que lo sepamos, porque muchos, cuando caemos en esta conclusión, decimos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿No? No hay esperanza para el hombre. Porque si siempre vamos a ser así, si nunca vamos a cambiar, entonces no hay esperanza. Porque ese es nuestro pensar, ¿no? Pero hay una esperanza, porque lo cierto es que el pecado, mis queridos hermanos, aunque hoy nosotros estamos acostumbrados a vivir junto al pecado, ¿no? Vemos guerras, vemos insultos, vemos ofensas, vemos asesinatos, vemos infidelidades, vemos mentiras, vemos toda clase de horrores, ¿no? Hoy en día la gente no se asusta de fantasmas, no se asusta de otros animales, se asusta del hombre, ¿no? Tal así que tenemos ahora más esperanza con los animales que con los hombres. Si ponemos a un animal en un lado y al hombre del otro, vamos a querer salvar al animal, por supuesto, porque no tenemos fe en el hombre. El animal, es instintivo, actúa por instinto, pero el hombre, uno dice, no, él actúa con malicia. Entonces a él no se le debe salvar. Yo prefiero salvar al animal. El hombre no tiene salvación, decimos. Y es cierto, de alguna u otra forma, hay muchos incluso que dicen, pues si el hombre no estuviera acá en el mundo sería mejor. Es interesante porque según las escrituras, Dios creó al hombre para gobernar el mundo, por él. Yo los voy a poner acá, Adán y Eva. A partir de ahora ustedes son los encargados de gobernar esta tierra por mí, en mi nombre, ¿no? Lo van a hacer de esta forma. Los animales están a su cargo, las plantas están a su cargo. Cuídenlo, ¿no? Les dio una sola regla e inmediatamente la rompieron. Increíble, ¿no? Adán y Eva le dijeron, no coman del fruto del árbol de la vida, o mejor dicho, del bien y del mal. Y claro está que fueron engañados de alguna manera, pero fueron responsables porque ellos fueron los que cometieron el acto, ¿no? La serpiente le dijo, no, ¿qué? No les va a pasar nada, ustedes no van a morir. Si ustedes comen eso, van a ser como dioses. Y a Eva dijo, ay, chévere, interesante, como dioses. Eso me gusta. Por supuesto que inmediatamente comieron del fruto, ¿no? ¿Y qué ocurrió como consecuencia, mis queridos hermanos? Que ahora el hombre muere, cuando debíamos ser eternos. Ahora morimos. Y ciertamente así ha seguido ocurriendo gracias al pecado. Pero quiero que vean una cosa. Adán y Eva no fueron creados pecadores. Cuando me refiero a pecadores, estamos hablando de la balanza. ¿Qué ocurre hoy día? Somos esclavos del pecado. Lo he explicado mucho con esta ilustración de la balanza. Hoy nosotros, si tenemos una balanza en la cual podamos decidir sobre el bien y sobre el mal, nuestra balanza está inclinada hacia el mal, naturalmente, ¿no? Con Adán y Eva no era así. Con Adán y Eva estaba equilibrado. Ellos podían tomar igual decisión para el bien como para el mal. No tenían mayor influencia o mayor esclavitud sobre una u otra. Podían tomar libre decisión. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron decisión hacia el mal. Y nosotros pues fuimos que ahora heredamos ese pecado original. Por cuanto ellos nos representaban, ¿no? Federalmente. Ahora nosotros todos estamos inclinados así, de esta forma. ¿Qué ocurrirá en la salvación, la cual es lo que nos da esperanza a nosotros? Lo que creemos y que nos da esperanza. Es que ahora esa balanza, cuando nosotros estemos con el Señor,
los que vamos a ser restaurados, porque no todos lo serán, esa balanza ya no va a estar acá, esa balanza va a estar aquí. Ya no va a haber deseo de hacer maldad, ya no va a haber pecado, digámoslo así. Es algo que si tuviéramos que explicar no nos quedaríamos sin palabras porque no sabemos cómo es una vida sin pecado. Imagínense ustedes una vida sin pecado, que no hagamos mal a alguno, que honremos a quien debemos honrar, que seamos sumamente fieles siempre, ¿no? Ni con el pensamiento le seríamos infieles a nadie, ¿no? Que no queramos matar ni con el pensamiento, que no queramos dar falso testimonio para nuestro beneficio, que no estafaremos a nadie. Imagínense ustedes una vida así, es imposible. Aquí no llega, porque estamos habituados al pecado. Pero lo cierto y es que ahí se basa nuestra doctrina, que somos pecadores. No porque esté en el hombre ser pecador, porque no es una esencia en sí misma del hombre, es decir, no es una cualidad del hombre, ¿no? Es algo que heredamos, pero no que estamos destinados a hacer, porque no fuimos destinados a ello. Cuando Dios creó todas las cosas en Génesis, en el libro de Génesis, ¿qué es lo que dice cuando Él termina todas las cosas? Animales, plantas, hombres. Él dice todas las cosas buenas. Todo lo que he hecho fue bueno. Ciertamente tuvimos influencia al inicio de este que consideramos desde tiempos antiguos nuestro enemigo. Y lo es y existe. No hablamos mucho de él porque cuando una iglesia habla mucho de él, entonces quiere empezar como a atacarlo y le empezamos a echar la culpa a Satanás cuando la culpa es nuestra, ¿no? Pero él ciertamente está allí, siempre riéndose de nosotros, de nuestro actual destino. Es real. Pero para él es muy fácil ya dejar que el carro siga su rumbo, porque ya hice mi trabajo. Ya los engañé una vez, ellos sigan, van conmigo, ¿no? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu Santo y Satanás? Lo estuve viendo hace un tiempo, lo investigué en algún punto, pues estuve meditando en eso, porque si nos damos cuenta, el Espíritu Santo también nos acusa de pecado, así como Satanás. El problema con que los dos nos, digamos, regañen o nos acusen, es que uno lo hace con otra intención. Imagínense ustedes que estamos en un juicio, ¿no? Y en este juicio, frente al Señor, que es el juez eterno y sabio, hay dos entes que nos van de alguna manera a acusar. Satanás es el primero que va a decir, no, pero es que mira lo que hizo este hombre. ¿Cómo lo vas a perdonar? Esta persona engañó a su mujer. Esta persona se dio al alcohol, al vicio. Esta persona no vale la pena. ¿Cómo lo vas a salvar así? Yo no lo salvaría. Es una persona temible, terrible. Y sabemos que él hace esto porque lo vimos en el libro de Job, ¿no? Que ante Dios, Job, que se supone era una persona íntegra, Satanás, claro, es íntegra, pero dale una que otra pruebita para que veas cómo inmediatamente se olvida de ti, ¿no? Y Dios le dijo, bueno, haz con él como quieras, pero no le quites la vida y ya vamos a hablar luego. Claro que Dios le demostró luego todas estas cosas a Satanás, pero así actúa él, acusador, ¿no? Yo no lo salvaría ese. Es un ladrón, infiel. Mira su pensamiento solamente, métete en su cerebro un poco de tiempo y te vas a dar cuenta que esa persona tampoco vale la pena. Se muestra íntegro, se muestra con vestidos hermosísimos, pero es una persona asquerosa por dentro. Eso es Satanás. ¿Qué hace el Espíritu Santo en comparación con Satanás? Que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros hoy día, con cada uno de nosotros que creemos en el Señor. El Espíritu Santo nos acusa también, pero lo hace diferente y con otras intenciones. Dios, Espíritu Santo, nos dice, estás pecando, estás haciendo estas cosas. Mira lo que estás haciendo. Recuerda a quién estás rindiendo cuentas. Aléjate de esas cosas y vuelve.
Satanás no le dice vuelve, Satanás le dice, y perdónenme la expresión, friégate, ¿no? Por no decir la otra que provoca más. Es más para él, ¿no? Que lo diga. Pero el Espíritu Santo dice, vuelve, ¿no? Mira lo que estás haciendo, date cuenta que este vicio no te conviene. Estás dañando a tu familia, te estás dañando a ti mismo. Aléjate de esto, ¿no? Y vuelve a nosotros, vuelve a mí. Cuando en las Escrituras nos dice que el Espíritu Santo se comunica con nosotros con gemidos indecibles, es esto. Y la diferencia ahora entre una persona que cree en el Señor y que no cree, es que la persona que no cree disfruta del pecado. El otro posiblemente también lo disfruta, pero luego se da cuenta, uy, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? Yo debería alejarme un poco de estas cosas. Esa es la gran diferencia. Y para que se entienda, nosotros no creemos que el cristiano sea mejor que el pagano o que el que no cree. A veces somos peor. Y ejemplo tenemos en las Escrituras. El rey David mató a alguien para quedarse con su mujer. El rey Salomón tuvo más de 700 mujeres cuando en las Escrituras y en la ley se le decía solo ten una. Imagínense ustedes 700 mujeres. En un año no le da para estar con una, con todas. Bien, nos vemos el próximo año para las 500 y tal. Es una cosa, no, esa la tenía de colección. No, increíble. Tremendo. Pero es que no le daría tiempo. Si fuera con dos no. A las 600, bueno, luego nos vemos. De aquí a 3 años, posiblemente. Duro. Pero así fueron los antiguos que creyeron en el Señor. Algunos estafaron, algunos vendieron a su hermano como esclavo a Egipto. Y los recordamos que eran los 12, la tribu de Israel. Pero todos ellos encontraron algo en común y es que el Señor salva y restaura. El Señor guía a su pueblo. Y acá pues tenemos, de parte del apóstol Pablo también, ese hombre escribió casi todo el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, asimismo el pecado, por medio del pecado, la muerte, por medio de otro hombre, vino la salvación, Jesucristo. Es interesante porque Dios estableció a un hombre y a una mujer para que fueran nuestros representantes federales. Al hombre específicamente, que es Adán, lo tomó como representante federal y este hombre pues pecó. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué no escogió a otro? Si me hubiera escogido a mí, quizás yo no caigo. De pronto yo atajo a Eva. Ay, no, eso no. Suelta ese fruto. Pero lo cierto es que posiblemente también habríamos caído. Y que posiblemente Adán fue de lejos el mejor de nosotros y cayó, ¿no? Pero por otro lado, Él nos salvó Él mismo. Envió a su unigénito, al Señor Jesucristo. Y Él ahora es nuestro representante federal. Y Él, que nació sin pecado concebido y no cometió pecado, nuestro Dios, se sacrificó por nosotros. Por nosotros. Por eso es tan importante y por eso lo mencionamos siempre, cada vez que podemos. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor de nosotros. Y por eso en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Nueva criatura es. Como dice en Jeremías, si no estoy mal, que Dios cambiará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Esto no es sino que ya no vamos a ser esclavos del pecado, mis queridos hermanos. Esa es la buena noticia y por eso se llama evangelio. Cuando hablamos de evangelio, lo que significa evangelio es buena noticia.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor, por medio del apóstol Pablo, está diciendo a Timoteo que si tú vas a buscar a alguien para que sea pastor, presbítero, diácono, lo que sea que vaya a servir al Señor, debes buscarlo con estas cualidades. Pero estas cualidades no podrían ser halladas si la persona es esclava del pecado, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Porque una persona pues que está esclava del pecado está más inclinada a hacer el mal que el bien. Y se excusa diciendo, pero es que todos son así, ¿para qué yo voy a ser mejor o a tratar de ser mejor? Todos son malos. Entonces, ¿para qué yo voy a ser bueno? ¿No? Pero ahí nos está dando cuenta esta persona que está por predilección escogiendo el mal voluntariamente, excusándose posiblemente, ¿no? Pero acá el Señor está diciendo, si tú vas a buscar estas cosas para que sea pastor, para que sea presbítero, para que sea diácono, para que sea lo que sea, debe ser una nueva criatura. Debe ser una persona que ya tiene el Espíritu Santo dentro de sí y que por conclusión es una persona que cree en ti. Lo que hablamos entre semana en los devocionales, la persona sabia, prudente, modesta. ¿Quién es esta? Para poder obtener sabiduría, la verdadera sabiduría, no como la del mundo que se basa en la inteligencia, ¿no? La sabiduría verdadera proviene de temor al Señor. Y cuando digo temor al Señor no es miedo, sino reverencia, pleitesía, amor hacia Él. Porque Él es nuestro Padre, pero también nuestro Rey. Algunos hermanos que lo consideran solo Padre, ¿no? Le dicen papá y demás. Pero Él también es nuestro Rey, nuestro Creador de todas las cosas, ¿no? Y es lo que Él anhela para nosotros. La iglesia, mis queridos hermanos, necesita pues pastores que reflejen esta transformación. Y hermanos y hermanas que la busquen. Porque ¿de dónde va a salir el ministro si no es de los miembros de la iglesia, ¿no? El Señor necesita hombres sobrios, gentiles, desinteresados de ganancias deshonesta y ambición desmedida, valientes para servir, pero humildes para no dominar, ¿no? Muy importante. Esto no es solo para los que predican, es también para todos los que han sido llamados a reflejar a Cristo en sus vidas. Es decir, cuando el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, busca esto en un hombre para que sea ministro, también está diciendo que tu iglesia sea así, que todos tus miembros puedan garantizarte a ti que ellos son del Señor y que por cuanto son del Señor tienen estas actitudes y estos dones, porque ya pueden, porque ya no son esclavos del pecado, no deberían, porque ahora cuando pequen ya no les va a dar placer, ya no lo van a omitir como que, ay, una simple cana al aire, ¿qué tanto? No me va a pasar nada, hay que vivir la vida porque es una sola, que es la frase que usamos todos en algún momento de nuestras vidas, sino que ahora vamos a decir, estoy decepcionando no a mi familia, no a mí mismo, sino al que me hizo, a mi creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre uso la ilustración de los 10 mandamientos. Imagínense ustedes, mis hermanos, un mundo donde todos cumplieran los 10 mandamientos, solamente los 10 mandamientos. No matarás, el Señor es tu Dios, va a ser uno solo. No serás infiel, no estafarás, no codiciarás, no envidiarás lo que tiene el otro, ¿no? Imagínense que todos cumplan los 10 mandamientos. ¿Qué creen que ocurre en el mundo? Sería un mundo, pues, hoy lo veríamos como un mundo imposible. No habrían guerras, no habría dolor, no habría temor. Las puertas no tendrían candados, ¿no? No habrían cercas. Posiblemente no habría nada de esto. Habría techo, obviamente, por la lluvia, pero no habría necesidad de paredes. ¿Por qué? Porque nadie se va a meter en mi casa. Todos estamos en paz. Por eso digo que el Señor, cuando pone mandamientos, no es para esclavizar a la gente. Como dicen algunos allá afuera, es que la Biblia fue diseñada para esclavizar a las personas en la religión. Pero es que si todos cumplieran estos mandamientos, nadie sería esclavo de nadie.
¿no? Como ha sucedido en la historia por el hombre, ¿no? Lo cierto es que el Señor siempre ha anhelado nuestro bien, pero nosotros nos alejamos de Él inmediatamente cuando recibimos la primera orden de Él, ¿no? Entonces, para meditar y terminar nuestro sermón, mis queridos hermanos, si creemos hoy en Dios, si creemos hoy en Cristo, reflejémoslo. Ya no debería ser difícil, ¿no? Ciertamente es complejo, porque aún nos gusta el pecado, aún nos gusta dañar, aún nos gusta ofender, aún nos gusta ser infieles, aún nos gusta estafar, ¿no? A diferencia ahora con el mundo es que nos va a doler más, ¿no? Porque sabemos que está mal. Los que están afuera dicen, no, esto no está mal, esto es bien, pues mira cómo me estoy beneficiando. Los narcotraficantes hoy día nos están preguntando, hoy no, es que esto es un mal necesario para mi beneficio, ¿no? Pero uno que ya está de este lado, que ya cree en el Señor, que ha creído en su palabra, pues nos va a pegar, nos debería doler el pecado, ¿no? Que si en algún momento pues amanecemos de una muy fatal borrachera, nos duele en el alma, ¿no? Que he perdido el dominio de mí mismo, que el Señor me pidió guardar, ¿no? Nos debe doler, pero si nos duele es bueno, mis queridos hermanos, porque hoy hay allá afuera aquellos a los que ya no les duele, que ya dicen esto es normal, esta es mi vida, ¿no? Así la vivo, es una sola, hay que aprovecharla, ¿no? No sabiendo él que esa vida no se va a acabar nunca y que va a haber un juicio. Que el Señor nos ayude, porque solos no lo vamos a poder lograr. Oremos, mis queridos hermanos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor. Hoy te damos gracias por esta enseñanza. Hoy te damos gracias por todo lo que nos enseña tu palabra. Tú nos dijiste que siempre habría necesidad de pastores que pastorearan a tus ovejas. Leímos temprano que el apóstol Pedro le dijiste 3 veces que si lo amabas, debía pastorear a tus ovejas. Y nosotros, Señor, somos tus ovejas. No se ha acabado tu iglesia y hasta este entonces jamás se acabará. Las personas que están afuera siempre piensan que llegará un punto en que la religión no va a ser necesaria. Pero mientras tú seas Dios, siempre tendrás personas que te amen, que te busquen, que se inclinen a tu palabra y que procuren hacer el bien. Te damos gracias, Padre. Ayuda a aquellos que no te han encontrado todavía, que anhelan que tú te aparezcas a ellos como te apareciste en su momento a Pablo y le cambiaste su rumbo, cambiaste su corazón de piedra por uno de carne. Le deshiciste las cadenas que lo encadenaban al pecado y lo atrajiste a ti, Señor. Que así hagas con nosotros, con cada uno de nosotros, aquellos a quienes aún no han sido tocados por el Espíritu Santo, que logren serlo, Señor. Que aquellos que vienen en camino también lo encuentren por medio de la fe de sus padres. Dales esa fe, Señor. No te apartes jamás de ellos. Encuéntralos, ámalos. Porque si tú no los amas primero, ellos jamás vendrán, Señor. Dales la oportunidad de venir. Dales la oportunidad de que escuchen. Porque como dice tu palabra, la fe viene por el oír la palabra tuya, Señor. La palabra del Señor. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de tener una iglesia acá en Tocancipá, un pueblo que quizás es considerado remoto, pero que acá, aún en estas tierras, hay gente que te busca, que te anhela, que te ama, Señor. Así también en Medio Oriente y en todas partes del mundo hay hermanos nuestros que son un solo cuerpo con nosotros y que están buscándote, anhelándote, alejándose de la tentación y del pecado. Que así vengan más, señores. Tú siempre nos has dicho que hacen falta obreros para esta mies que es mucha, porque siempre van a hacer falta ministros que guíen
tu palabra a aquellos a quienes la necesitan. Danos más obreros, Señor. Danos más pastores. Danos más ministros de tu palabra para que puedan seguir haciendo el trabajo que nos has pedido hacer, Señor. También da a esta iglesia esos dones espirituales, esas actitudes que deberíamos tener como ciudadanos civiles de buena fe, que queramos el bien para con todos. Ayúdanos también a ser aguerridos para cuando tengamos que, algunos de nosotros, si en algún punto fuera necesario tomar las armas para defender la nación en la que nos encontremos, aún sabiendo que somos inmigrantes en todos lados, porque nuestra verdadera nación se encuentra en los cielos, aquella morada que nos estás preparando a todos nosotros, Señor, en un lugar donde no habrá más pecado, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las viejas cosas van a pasar y vendrán las cosas nuevas. Es nuestra esperanza, el saber que nosotros, nuestro destino no está seguir siendo esclavos del pecado, sino libres de él. Y volver a ti, Señor, que nos creaste buenos y que volvamos a ser tuyos, buenos como así nos has destinado a algunos de nosotros, a quienes has tenido tu misericordia. Pero tu justicia se dará a sí mismo para aquellos que no han creído y que no se acercarán a ti, Señor, que te desprecian, que buscan su propio placer, pero que no te encuentran y no te encontrarán. De ellos ten misericordia, Señor. De muchos de ellos, sálvalos para que estén con nosotros. Y así nosotros podamos compartir junto con ellos esa dicha, esa gracia de sabernos salvos, de sabernos redimidos. Porque no es por nuestros méritos, sino por tu salvación, por tu misericordia, que nos has encontrado y nos has amado. Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos.